Una mujer en Ecatepec tiene 38 años. Mi esposo, también de 38, es comerciante. Vende chiles secos en un tianguis. El día de ayer lo asaltaron. Dice que fue un grupo de jóvenes que de forma prepotente exigen el dinero. Lo peor es que no hay para dónde hacerse, pues mientras uno apunta con el arma, otro ya te tiene amagado. Hace 2 meses también ya habían asaltado a mi marido y le quitaron su camioneta. Al parecer es el mismo grupo que opera en todos los asaltos. Nosotros nos preguntamos, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué aumenta la delincuencia? Y lo que nos sorprende es que se trata de jovencitos. ¿Cómo es posible? El descuido de la educación es lo que ha propiciado eso. El número tan grande de rechazados de las escuelas oficiales. La falta de nuevas instalaciones, construcción y facilidades para que tengan esos muchachos acceso a una preparación. ¿De qué Eso es lo que sirve? pasa. ¿De qué sirve que la norma sea no reprobarlos? Si finalmente no continúan con sus estudios. Y los que continúan tienen una pésima preparación. Por otro lado, no es solo la falta de escuelas, es la falta de oportunidad para que los muchachos encuentren otras alternativas que no sea la escuela. No, pero es al revés. Primero la escuela, para que los negocios, las fábricas, las actividades comerciales tengan hombres, mujeres preparados. Sí, pero No, es al revés. Primero la preparación. Todos los países que nos han dado el ejemplo han surgido. Y el no reprobar lo único que agudizó fue realmente el problema educativo, porque llegan a 5º año muchachos que no tienen ni idea de lo que es una multiplicación. Es que si hubo metida de pata en educación grave en este país, fue la orden de no reprobar. Así es. sí. Eso nos parecía absurdo y con un resultado que ahora estamos viendo. Buenos días, Radio Centro. Dieron la orden de que no se reprobara para que esos no se estancaran y hubiera cupo para los que venían detrás. Así es. Sí vieron cantidad, no calidad. Y en esa medida pues tenemos un montón de analfabetos. Pues sí, como lo que dice Adela, que fue maestra mucho tiempo. ¿Cuántos años tiene? Llegan a 5º o 6º, no saben ni papa, y se van a otras escuelas ya secundaria con otros maestros, y pues de plano. Y truenan ahí es donde, porque luego dicen, es que mi hijo reprobó 6 materias. Sí, señora, pero el niño no sabe leer, no sabe sumar, no tiene ni idea de lo que puede ser una raíz cuadrada. ¿Cómo no va a reprobar? Entonces, la recomendación es que empiece desde primer año de primaria. Exacto. Y eso el gobierno no No lo lo vio, ve. la Secretaría de Educación lo pasó por alto por no consultar con maestros cómo se puede hacer una reforma educativa. Los licenciados, los administradores, esos son muy buenos en su ámbito. ¿Cuánto hace que no está un secretario de educación a la altura en este Educador, país? un educador así. ¿Cuánto hace? Desde 60. 1971 fue el último. ¿Quién? Maestro Primero Jesús fue Reyes Torres el Bodet, que siguió a Torres Bodet, Yáñez, Agustín Bravo Yáñez. Aguja y Agustín Víctor. Bravo Aguja. Fueron los- Oaxaqueño. Permítame, termino de escribirlo. Ya de ahí vino Fernando Solana, vino me gustó el Miguel González Avelar, ¡Ay! y ya de ahí se perdió. Ahí se perdió la educación en México. Secretario de Educación González Avelar, y se compró una estación de millones de pesos, de dólares, millones de dólares. Sí. Para eso Para su aprovechan el pareja. puesto. Claro. Y lo que hizo fue publicar y difundir ampliamente sus libros de palíndromo. Palíndromo. Era su diversión favorita. Sí, sí. Arturo Pacheco Morales, 58 años, de Gómez Palacio, Durango. Guau. Está muy bien lo que dicen Héctor, Adela y Dora. Necesitamos universidades, pero ¿cuántos médicos, odontólogos, abogados, contadores públicos terminan y no tienen trabajo? La mayoría andan de taxistas, de vendedores, de cobradores, etc.
Lo que necesitamos es un programa en México, en el cual se vea lo que el país requiere para que el estudiante, cuando termine su carrera, tenga en dónde trabajar. No hay campo de acción. A ver. Yo creo que usted está viéndolo desde un punto de vista equivocado. Mire, Arturo Pacheco Morales, de 58 años, salen como burros. Pero salen de veras desligados completamente de la actividad a la que se piensan dedicar. Los que se supone que se van a dedicar a la comunicación no son capaces de redactar un párrafo, no conocen el español. La ortografía. La ortografía es su enemiga, además. Y que por falta de empleo los pobres taxistas tengan que hacer de trepanaciones, tampoco es una realidad. No, de veras, es que la base está mal fincada. Y si esa base es movediza y no tiene solidez, ¿qué clase de profesional? Es que se sigue esa regla que inventó el mismo Murphy, o Peter, el principio de Peter, que dice si una cosa no vale la pena hacerse, no vale la pena hacerse bien. Entonces, como no vale la pena generar profesionales porque no hay puestos para ellos, pues no vale la pena generarlos bien. Esa es la visión de las autoridades educativas. Es un desastre, se requiere de técnicos, de ingenieros, de doctores, contadores, todo. Incluso nuevas actividades académicas que hay. Pero de veras salen sin capacitación, salen en la calle y creen que con el título ya se les va a abrir. Porque ahora le dices a una muchacha o un muchacho, a ver, necesitamos aquí un elemento, el currículum. Y ahí ves un montón de datos que no tienen ningún sentido, en vez de demostrarte que sí quieren hacerlo y que tienen con qué. Pero y en la vida real, en la vida práctica, se ha visto que estos países que estaban muy por debajo de México y ahora están muy adelantados, comenzaron con la educación. Fue la clave, la educación. Y ahora, pues, ¿cuántos títulos no salen también de la UNAM, pero casi siempre de Santo Domingo?